Muy bien, pues estamos viendo el Salmo 119. El Salmo 119, ahí en alguna de las Biblias, tal vez de ustedes, aparece una frase hasta arriba que dice himno a la palabra de Dios. Bueno, no en todas las Biblias, pero en alguna aparece ahí que es un himno. Acuérdate que los salmos eran canciones, eran alabanzas que se componían a Dios. Y este salmo, el Salmo 119 específicamente, es un salmo que exalta la palabra de Dios. Tú te vas a dar cuenta que el salmo habla acerca de la palabra de Dios. Todo lo que vamos a ver en el salmo, vamos a ir viendo todo lo relacionado con la palabra de Dios. Pareciera que el salmista, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, quiere tomar un tiempo para hablar acerca de la palabra de Dios. Y acuérdate que hemos visto y hemos comentado que cada vez que tú escuches o que leamos ley, estatutos, mandamientos, decretos, aunque son cosas distintas en su definición, pero todas ellas hacen referencia a la palabra de Dios. Y todo tiene que ver con la palabra de Dios, y el salmista va a exaltar la palabra de Dios. Ahora, cuando decimos que el salmista va a exaltar la palabra de Dios, no quiere decir que va a hablar cosas bonitas acerca de la palabra de Dios, sino que el salmista lo que quiere resaltar son los beneficios en la vida del hombre, en tu vida, en mi vida, los beneficios de seguir la palabra de Dios. Porque podemos ver la palabra de Dios como un libro común y corriente, pero aun cuando tú lo ves como un libro, obviamente no lo estamos viendo de esa manera, pero aun cuando tú lo ves como un libro, para los científicos, por ejemplo, para la ciencia, para la psicología, para todas las ramas, la palabra de Dios es un libro que tiene mucha credibilidad, aun para la gente que no es cristiana, porque es un libro científicamente comprobado, histórico, para todas las ramas. Fue un libro que fue escrito en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, en diferentes épocas y en diferentes, cada uno de estos autores obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pero cada uno de los autores era completamente distinto uno del otro. Algunos eran médicos de profesión, otros eran reyes, otros eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos. Imagínate, por muchas personas de diferentes oficios, y todas ellas a lo largo de 1500 años escribieron la palabra de Dios, obviamente dictada por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo. Pero lo increíble es que a pesar de que fue escrita durante todo ese tiempo, que es muchísimo tiempo, coinciden perfectamente todos y no tenían nada que ver uno con el otro. Así que, hablando científicamente, hablando psicológicamente, hablando en materia literaria, la palabra de Dios es increíble. Y yo te aseguro que si tú y yo nos tomamos un tiempo, ahorita en un ratito, de que alguien se sienta allá y el otro se sienta de aquel lado y nos ponemos a escribir algo, escribimos cosas completamente distintas, aunque nos pongamos de acuerdo. Y no vamos a tener no va a estar relacionado, pero la palabra de Dios tan increíble que aunque se escribió en un lapso de tiempo de 1500 años, toda tiene que ver una con la otra y te das cuenta cómo embona perfectamente. Así que hasta para la ciencia, la palabra de Dios es eficaz. Pero lo que estamos nosotros exaltando ahorita no es la palabra de Dios solamente como un libro, sino decíamos que estamos exaltando la palabra de Dios como los beneficios. El salmista va a exaltar los beneficios de caminar en su palabra. Y veíamos en la primera sección que vimos la plenitud de gozo, ¿te acuerdas? La bienaventuranza acerca de la plenitud de gozo. El salmista nos decía, bienaventurado el hombre que anda, que guarda sus palabras. Bienaventurado, y la palabra bienaventurado es una palabra, comentábamos que es una palabra difícil de traducir. Muchas personas han intentado traducir la palabra bienaventurado como doblemente feliz, con el afán de darle un énfasis a la palabra bienaventurado.
Pero aunque tú y yo digamos doblemente feliz, no alcanzamos a dimensionar lo que la Biblia quiere decirnos cuando te dice bienaventurado. Nos quedamos muy cortos con decir doblemente feliz. Por eso hemos intentado ponerle la plenitud de gozo. Porque cuando hablas acerca de plenitud, la plenitud te dice que tú estás completamente lleno. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando tú dejas que entre a tu corazón, llena por completo tu vida, que te hace estar pleno. No te falta nada, brother. Porque si hablamos de felicidad, hemos dicho que la felicidad depende de las circunstancias. Si me está yendo mal, yo no estoy feliz, porque me está yendo mal. Estoy triste. Pero en la plenitud de gozo, cuando tú estás pleno en la palabra de Dios y le has dado lugar a la palabra de Dios en tu vida, esta plenitud de gozo es que a pesar de las circunstancias, porque puedes estar pasando por circunstancias difíciles, y tú puedes estar experimentando un gozo, porque el gozo es un carácter que se va formando en tu vida, ese carácter que te hace estar confiado, que te hace estar seguro en la palabra de Dios. Es lo único que produce la palabra de Dios. Por eso el salmista, cuando iniciamos la primera parte, decía, lo primero que voy a exaltar de la palabra de Dios es la bienaventuranza. Si tú, cada uno de ustedes, quiere vivir con esta plenitud de gozo, que en las circunstancias de la vida tú puedas estar sostenido, acércate a la palabra. Permite que la palabra de Dios pueda estar en tu corazón. Es la única manera en la que tú puedes tener una vida plena. Cosas temporales van a saciar una necesidad temporal y una necesidad en corto plazo. Pero la palabra de Dios es la única que durante toda tu vida te va a sostener. Y eso fue lo que veíamos en la primera sección que vimos. La segunda sección veíamos que la palabra de Dios te va a purificar, ¿te acuerdas? Y hablábamos que en este mundo, en el mundo en el que vivimos nosotros, es un mundo, dice la Biblia, que es una generación maligna y perversa. Y tú y yo sabemos que el mundo cada vez está peor. Y la Biblia nos enseña a que tú y yo debemos de ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Porque aunque la generación y en el mundo y tus amigos en la escuela y lo que ves en las redes sociales y lo que ves en las calles y lo que sabes de México y tú sabes que estamos en medio de una generación maligna y perversa, la Biblia te enseña a que tú y yo debemos de ser hijos de Dios sin mancha. Pero obviamente preguntábamos y comentábamos que el caminar en el día a día en este mundo a veces nos ensucia. Porque este mundo, así esta generación maligna y perversa, es como si tú fueras caminando en un camino de tierra y de lodo. ¿Te imaginas pasar por un camino de tierra y de lodo? Definitivamente te vas a salpicar unas que otras manchas y vas a terminar sucio. Va a ser imposible que en este caminar no termines salpicándote y termines manchado. Es imposible. Por eso el salmista, en la segunda parte, decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Señor, si yo estoy en medio de una generación maligna y perversa y termino sin querer manchado por el pecado, por las situaciones, ¿cómo voy a limpiar ese camino? Y otra vez exaltaba la palabra y decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque cada vez que yo le doy lugar a la palabra de Dios en mi corazón, veíamos que la palabra de Dios es como esa agua viva que limpia mi corazón, limpia mi vida, como cuando llevas tu carro a lavar y está completamente lleno y está sucio y está polvoso o hasta con lodo, y de repente agarran la manguera de agua y nada más con que le pasen tantito se empieza a limpiar y no necesitan echarle jabón, pero con la pura agua que le echan empieza a quedar limpio. Y la palabra de Dios es como esa agua que cuando tú le permites entrar a tu corazón, empieza a remover todas esas manchas y empieza a limpiar tu corazón. Por eso decía el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque yo sé que si la palabra de Dios no la tomo con el valor que tiene y la pongo en poco y la dejo por ahí
y no le doy el valor que tiene, en este mundo voy a terminar todo sucio. Y la única manera en la que yo puedo limpiar mi vida es con la palabra de Dios. Así que hemos visto entonces dos cosas de la palabra de Dios. La primera, la bienaventuranza de la plenitud de gozo. La segunda, cómo puedes limpiar tu vida con la palabra de Dios, ¿ok? La semana pasada veíamos una tercera cosa. Veíamos que somos forasteros en este mundo. Y un forastero, platicábamos que es una persona que no pertenece a un lugar. Eso es un forastero. Y la palabra de Dios me enseña que como forastero, imagínate que tú, no sé si has tenido la oportunidad o alguien ha tenido la oportunidad de viajar a algún lugar, estar en un lugar donde no conoces, tal vez donde no hablas el idioma o donde no dominas todo, no sabes dónde está esta cosa, no sabes dónde está, porque aquí cuando vivimos aquí en nuestra ciudad, pues aquí nos sentimos como pez en el agua, ¿no? Quieres buscar unas quesadillas y tú sabes perfectamente dónde está el puesto de las quesadillas, y si no está abierto, pues unas tortas, y si no está abierto, y sabes llegar a todos lados, y aquí estás como pez en el agua. Pero imagínate en un lugar en donde tú no perteneces, en donde no sabes dónde hay esto, no sabes cómo llegar a este otro lugar, no sabes cómo dirigirte, y veíamos que tú y yo, así en este mundo, debemos ser como esos forasteros. Y para saber cómo caminar en este mundo, ¿qué crees? Otra vez está la palabra. Y la palabra es mi guía. Es como esa brújula que me guía en esta vida, donde yo soy forastero, donde yo no pertenezco aquí. Y como no pertenezco, yo veo la maldad en el mundo, las generaciones malignas y perversas, veo que el mundo está cada vez peor y yo no sé qué decisiones tomar, no sé cómo caminar, no sé dónde dirigirme. Y la Biblia me enseña, el salmista, ahorita el Salmo 119, nos está enseñando que la palabra de Dios va a ser como esa brújula que va a guiar mi camino y que me va a indicar por dónde, brother. Porque yo no sé por dónde. Y si yo me aferro a su palabra, es como, bueno, no sé cómo se llaman esas cosas, pero cuando vas a nadar, hay quien se sube como a una tabla y se agarra así y va como una lanchita adelante y él va agarrado así, ¿no? Bien, bien pepenado. Vas nadando. Pero si te sueltas, pues ya te vas y te caes al agua, y si sabes nadar, qué bueno, pero si no, pues ahí es peligroso. Y así me siento con la palabra de Dios. Cuando en esta vida yo no sé para dónde, me tengo que agarrar con todas mis fuerzas de la palabra para que sea la palabra la que me vaya llevando, la que me vaya guiando, la que me vaya dirigiendo, porque yo no pertenezco aquí. Y hablábamos que un forastero es alguien que no perteneces aquí, no haces raíces en este mundo, tu corazón no está en este mundo, sino tu corazón está en la palabra de Dios. Porque una persona que hace raíces en el mundo, que piensa que este mundo lo es todo, va a generar raíces en el mundo. Y veíamos un pasaje que a mí me encantó. De por sí me gusta mucho este pasaje, lo quiero compartir contigo en Hebreos capítulo 11. Si me acompañas ahí en tu Biblia, Hebreos capítulo 11. Me gustaría leer este pasaje que nos habla acerca también de ser forasteros un poquito. Forasteros y peregrinos en la tierra, y nos da el ejemplo de Abraham, acerca de cómo él vivió esta vida durante el tiempo que Dios le permitió estar en esta tierra, cuál era su sentir de Abraham. Dice Hebreos capítulo 11, versículos del 8 en adelante. ¿Todos ya lo tienen? Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Fíjate, la Biblia nos cuenta que Abraham fue llamado por Dios para salir de su ciudad. Y no estaba joven cuando Dios lo llamó y le pidió que saliera de su ciudad. Ya era una persona mayor, ya tenía cerca de 70 años.
Y Dios le dijo que saliera de Ur de los Caldeos y se dirigiera a una tierra donde no sabía siquiera dónde iba a llegar. Aquí nos está diciendo la Biblia que no sabía a dónde se iba a dirigir. Y él, por la fe, dice que salió de ahí y caminó y habitó en una ciudad, pero dice que cuando llegó a la tierra prometida que el Señor le había dado, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Y me llamaba mucho la atención esta parte porque, imagínate, Dios lo llama a salir de su tierra y le promete otra tierra. Y cuando él por fin llega a esta tierra donde el Señor le prometió, él en esta tierra no dice, bueno, esta es la tierra que el Señor me prometió, así que aquí me voy a establecer, voy a construir una casa, voy a formar aquí toda mi familia, sino que la Biblia dice que aún en la tierra prometida que el Señor le dio, él se comportaba como extranjero porque nada más vivía en tiendas. ¿Qué es lo que me quiere decir con eso? Que Abraham tenía perfectamente bien claro que aún todas las cosas que Dios le permitía tener en este mundo no eran las cosas permanentes, porque todo lo que Dios te permita tener en este mundo es temporal. Si Dios te permite tener una casa, es temporal. Si Dios te permite tener un departamento, es temporal. Todo lo que Dios te permita tener en este mundo es temporal. Y tú y yo lo sabemos perfectamente porque hemos visto cuando Dios llama a la gente a su presencia, su casa, sus cosas, se quedan ahí. Y a veces los que nos quedamos no sabemos qué hacer con todas las pertenencias de la otra persona y ahí se quedó y la persona no se pudo llevar lo que en su momento tenía. Eso es lo que pasa. Y ese es el entendimiento que tenía Abraham, que aunque el Señor le había permitido llegar a la tierra que le había dado, Abraham, aún en esta tierra, él sabía que esa tierra, aunque era la tierra prometida terrenal, no era el destino final de él. Por eso la Biblia nos dice que él no se estableció ahí, sino que vivía como en tiendas de campaña. Y fíjate por qué, continúa diciendo ahí en el versículo 10, ¿por qué? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham la tenía perfectamente bien clara. Él no estaba esperando una ciudadanía aquí en la tierra. Él no estaba echando raíces aquí en la tierra. Él tenía puestos sus ojos en el Señor. Y eso es lo que la Biblia nos enseña, que tú y yo debemos tener puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en las cosas eternas. Decía Pablo, si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, donde está Cristo. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya no pertenecemos a esta tierra. Y lo que el salmista nos está enseñando entonces es que parte de eso, la palabra de Dios, Señor, yo en esta tierra no sé ni qué hacer. ¿Hago raíces o no hago raíces aquí? ¿Tomo esta decisión o no tomo esta decisión? ¿Qué hago en esta tierra, Señor? No sé cómo caminar. A veces hay decisiones en mi vida que no sé qué hacer y lo que me está enseñando entonces es la palabra de Dios es tu guía. La palabra de Dios es la que te va a ayudar en este peregrinar en esta tierra. Es la que te va a ayudar a caminar. Por eso te das cuenta de la importancia de la palabra de Dios para que tú y yo podamos caminar en un lugar en donde no sabemos cómo hacerlo. Es un lugar que la palabra de Dios nos va a enseñar. Y continúa diciendo el pasaje, versículo 11, va a hablar ahora de Sara. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Pero lo importante o lo que me asombra mucho es lo que viene. Este versículo 13 que vamos a leer a continuación me sorprende muchísimo. Fíjate cómo dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Déjame ir por partes. ¿Te acuerdas qué es lo que Dios le había prometido a Abraham? ¿Cuál era la promesa de Dios
que le hizo Abraham? Que de su descendencia iba a venir el Mesías. ¿Ok? Eso fue lo que le prometió el Señor. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo iban a ser benditas? A través del Mesías que iba a llegar. Eso fue la promesa. La Biblia nos cuenta que Abraham creyó en esa promesa que Dios le hizo. Estaba convencidísimo de esa promesa. Yo no sé qué es lo que pensaba Abraham, pero si Dios me hubiera prometido a mí que de mi descendencia, tal vez Abraham estaba esperando que cuando nació. Primero, Abraham se enfrentó a que ya era grande de edad y su esposa también, y su esposa era estéril, y no pudieron tener hijos en toda su vida. Y su esposa ya era grande, ya tenía 80 años, ya no estaba en edad de tener hijos. Eso fue lo primero que se enfrentó. Pero Dios es fiel y Dios me lo está prometiendo, y entonces Abraham lo creyó y dice que por creer en la promesa, no, esa era la promesa, el Mesías. Y entonces el Señor milagrosamente hace que Sara, a la edad de 80 años, pueda tener un hijo. Y entonces Abraham fortaleció su fe y dijo, bueno, tal vez el Mesías va a nacer de mi hijo. Pero después su hijo tuvo otro hijo, ¿no? Isaac tuvo a Jacob. Y tal vez pensaba, a lo mejor el Mesías va a nacer de ahí. Pero tú y yo hoy, porque conocemos la Escritura, sabemos que pasaron muchos años para que llegara el Mesías. Todavía pasó David y todavía pasaron muchas generaciones hasta que llegó el Mesías. Y por eso está diciendo aquí, conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham y Sara, a los que Dios le había prometido, sin haber recibido lo prometido. Ahora imagínate, si Dios nos hace una promesa a ti y a mí, pues estamos esperando que el Señor la cumpla, ¿sí o no? ¿Cómo crees que puede morir una persona cuando pues ya estás en tus últimos días y ves que la promesa no se cumplió o no se va a cumplir o no, parece que no se cumplió? Pues a lo mejor te vas y te mueres pues hablando mal, ¿no? Amargado y diciendo, Señor, no me cumpliste en lo que me prometiste. Tú me habías prometido que de mi descendencia y no lo vi y no fue. A lo mejor está amargado o frustrado. Pero la Biblia nos cuenta cuál era la manera de pensar y de sentir de Abraham. Fíjate cómo continúa diciendo. Entonces por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A pesar de que no llegó el Mesías en el tiempo de Abraham, dice que él por la fe murió creyéndolo y mirándolo de lejos y confesándolo y declarándolo. Qué increíble, brother, que el Señor nos permita a ti y a mí vivir en esta tierra afianzados de su palabra, con toda nuestra confianza puesta en su palabra, que a pesar de las circunstancias y a pesar de las situaciones y a pesar de que tus ojos y mis ojos, mientras de que estamos en esta tierra, a veces vemos situaciones difíciles, a veces vemos problemas, a veces vemos muchas cosas, a pesar de eso, nuestros ojos no estén puestos en lo que vemos, sino nuestros ojos están puestos en Jesús. Qué increíble que tanto Abraham como Sara pudieran estar viendo a lo lejos la promesa del Señor cumplida y creyéndolo y saludándolo y confesándolo y muriendo así, de esta manera. Y continúa diciendo, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjate, cada vez que alguien vive de esta manera, claramente da a entender que lo que estás buscando no es cosas temporales, sino que lo que estás buscando son cosas eternas, cosas permanentes. Tu ciudadanía está en los cielos. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones en este mundo, son decisiones basadas
en, en la fe que tenemos como cristianos. Porque dice que si ellos hubieran estado esperando otra cosa, les hubiera dado tiempo de regresar a la tierra de donde salieron, y no regresaron, porque ellos estaban esperando una ciudadanía en el cielo. ¿Cuántas veces nosotros a veces hacemos tesoros aquí en la tierra? A veces pones todas tus esperanzas aquí en la tierra. La moda, las pertenencias, el tener, el desear, como veíamos en el discipulado en la mañana, que todas nuestras peticiones a veces en oración son para pedir, 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 querer tener, querer saciar una necesidad temporal. Y en el reino de Dios es completamente al revés, porque la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Cada vez que tú ves las pertenencias que tú tienes, una casa que Dios te permite tener, un departamento, un carro, qué bueno que lo tengas y que Dios te lo haya permitido tener, pero tú no lo ves como que eso es toda tu vida y tu vida está basado en eso, sino que tú le das la justa dimensión a tu casa, pero tú sabes que tu corazón no está puesto ahí, ni tus ojos están puestos ahí, sino tu corazón y tus ojos están puestos en el Señor. Ahí está tu tesoro, en el Señor, porque agradeces al Señor que te dio tu casa y tu departamento y todo lo que el Señor te permite tener, y le dices: Señor, gracias por eso, como lo hizo Abraham, pero en eso no está mi vida, Señor. Mi vida está en tu palabra. Por eso estamos hablando que el Salmo 119 exalta la palabra de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios, pero no es que está hablando cosas bonitas acerca de la palabra de Dios, sino que nos está enseñando los beneficios de que tú y yo podamos caminar en sus caminos. Te va a llevar a la plenitud de vida, va a permitir que en esta vida tú te mantengas como un hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Es lo que te va a ayudar la palabra de Dios, y aparte va a ser tu guía. Porque en este mundo a veces no sabemos para dónde dirigirnos, y es la que nos va a guiar y nos va a dirigir. Pero vamos a vivir situaciones complicadas, brother. No todo en la vida, dicen por ahí, que es miel sobre hojuelas. Nos va a tocar vivir situaciones complicadas y vamos a pasar por situaciones difíciles. ¿Y qué vamos a hacer cuando pasemos por esas situaciones difíciles? Porque hasta ahorita todo lo que estamos viendo suena muy padre y tú dices: no, yo me voy a asir de la palabra de Dios y la voy a agarrar y la voy a atesorar y la voy a amar y sí, pero no contamos con que en nuestra vida, siendo forasteros en este mundo, va a llegar un momento o etapas en nuestra vida donde vamos a pasar por momentos tal vez de depresión, tal vez de ansiedad, tal vez de desánimo. ¿Te ha pasado o has pasado por tiempos de desánimo? Donde no tienes ganas de leer la palabra, no tienes ganas así como que de abrirla, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de ir a la iglesia, como que ir a la célula, y otra vez ir a la célula, ¿no? El discipulado, híjole, y luego que me tengo que levantar temprano, bro. Déjate de que el que está aquí enfrente se tarda un chorro. No lo digo por Omar, lo digo por mí. Déjate de eso, pero que me tengo que levantar temprano. Y ponemos muchos pretextos y muchas cosas, y a veces en nuestra vida no siempre vamos a estar en los mejores momentos. Precisamente el salmo que vamos a ver hoy nos habla de que el salmista nos va a contar acerca de esto. ¿Qué pasa cuando tú vives alguna situación complicada? ¿Qué pasa qué va a pasar el día que estés desanimado y que yo no tenga ganas que aunque ya vi todos los beneficios de vivir en su palabra, qué pasa cuando yo no tengo ganas de vivir o de leer o de escudriñar? Señor, ¿qué pasa? ¿Qué puedo yo hacer? Y todos vamos a pasar en algún momento así, o por situaciones difíciles, o por enfermedades, porque a veces cuando te llega una enfermedad te desanimas,
y ya no estás con el mismo ánimo, o la muerte de un familiar, y cuando fallece el familiar no sabes qué hacer, te desanimas. Podemos pasar por múltiples situaciones, pero la Biblia es fiel. Fíjate, comienza diciendo entonces el pasaje que vamos a ver hoy, versículo 25, y el salmista dice: abatida está, hasta el polvo está mi alma, y está experimentando entonces un abatimiento de alma. Abatida está mi alma hasta el polvo. Cuando sientes esta sensación de que no sé qué hacer. Ahora, hay diversos motivos por los cuales tu vida o tu alma puede estar abatida. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque puede ser el origen de que un alma esté abatida el que tú hayas descuidado la palabra de Dios. De hecho, en un porcentaje muy alto, cada vez que tú y yo estamos así experimentando este tipo de situaciones, lo más común es que hemos descuidado la palabra de Dios. Y por esas situaciones a veces experimentamos este abatimiento de alma. Y por esas situaciones es que a veces nos deprimimos, y por esas situaciones es que a veces no sabemos ni qué hacer, porque hemos descuidado la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el salmista: abatida está hasta el polvo mi alma, vivifícame con tu palabra. Porque lo único, cuando yo estoy en esos momentos de abatimiento, lo único que me puede dar vida es la palabra de Dios. Es lo único. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios no es nada más un libro, un libro cualquiera. A veces pensamos, pues es que ese libro que luego veo que salen de aquí de la congregación y traen su librito y esa es la Biblia. La palabra de Dios no nada más es eso, la palabra de Dios es viva. Cada vez que tú y yo escudriñamos la palabra de Dios trae vida. No nada más trae una enseñanza intelectual. Tú léete un buen libro que te va a traer una enseñanza, una moraleja, algo intelectual, pero la palabra de Dios es la única que te puede dar vida. Y cuando tú estás abatido, la única que te puede restaurar y volver a darte vida es la palabra de Dios. Por eso el salmista está diciendo eso. Otro pasaje que me gustaría darte es Hebreos 4:12, seguramente te lo sabes, porque la palabra de Dios es viva, es vida, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué la palabra de Dios decimos que es vida? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios discierne tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Imagínate el poder de la palabra de Dios para saber exactamente, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hasta ahí, brother. O sea, la palabra de Dios entra a tu vida tan profundo, te conoce tan profundo, sabe cuál es tu necesidad tan profundo que penetra hasta partir el alma. A veces yo digo, ¿cómo voy a saber yo, cómo la palabra de Dios me va a ayudar en mi situación? Es imposible. ¿Cómo la palabra de Dios me puede ayudar a mí en esto que estoy pasando? ¿Cómo? Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es la que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Imagínate hasta dónde penetra. Yo no soy médico, pero hasta dónde están las coyunturas y los tuétanos que penetra la palabra de Dios ahí y discierne los pensamientos y las intenciones de mi corazón. Por eso cuando yo estoy en un momento así, pasando por un momento de dificultad, yo tengo que venir a la palabra de Dios y tengo que llegar a la palabra de Dios y tengo que recibir el consejo ¿de quién? De la palabra de Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos y terminaba el pasaje diciendo que la palabra de Dios es mi consejera? Porque comúnmente cuando estoy en un momento o en una situación difícil, ¿a dónde voy a pedir consejo? Pues a todos lados menos a la palabra de Dios. Y yo voy con mi compadre porque mi compadre es el que siempre se la sabe de todas y el que tiene, siempre me da la respuesta perfecta.
o mi compañero de trabajo, o mi mejor amigo, o mi mejor amiga, o lo que tú quieras, y vas con cualquier persona, y lo último que buscamos es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es viva, es eficaz, y va a discernir tus pensamientos, y te va a ayudar en ese momento donde estés pasando. Por eso lo primero es que la palabra de Dios me va a instruir, me va a enseñar, me va a animar, porque cada vez que yo puedo escudriñar la palabra de Dios, me está enseñando. Simplemente con lo que leímos hoy acerca de Abraham, es una instrucción para mí de vida increíble, porque lo que me dice el Señor es: no pongas tus ojos ni tu mirada aquí. Me está enseñando cómo debo vivir. Me está enseñando que las cosas que Dios me da son temporales. Y me da una instrucción, a veces hasta para la muerte. Tú y yo no sabemos a veces cuando una persona fallece, pues ¿qué sigue, bro? ¿Qué hago? Pero la palabra de Dios me da instrucciones también acerca de la muerte. A veces cuando una persona se va a morir, o ya está en una edad donde tal vez ya está llegando a sus últimos días, donde Dios en algún momento le va a llamar a su presencia, a veces nosotros no tenemos la idea completa y nos aferramos a la vida. Y queremos que la persona no se vaya. Señor, no te lo lleves. No permitas que se muera. Brother, hasta para eso la Biblia nos enseña y nos capacita. Porque es lo que acabamos de ver: mi ciudadanía no está aquí en la tierra, mi ciudadanía está en los cielos. Decía Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Imagínate ¿cómo puede una persona decir que morir es ganancia? Si cuando muere una persona dices: lamento tu pérdida, no le dices: me alegro por tu ganancia, bro, sino lamento tu pérdida. Porque para el mundo es una pérdida, pero para los hijos de Dios la Biblia nos enseña que el morir es ganancia. Y la Biblia nos enseña que para el Señor es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y muchas otras cosas que podemos nosotros saber y entender. Pero a veces cuando no lo tenemos el entendimiento, y entonces parte un familiar o un ser querido y yo no sé cómo comportarme y yo no sé cómo tomarlo, y me deprimo de una manera terrible y me ahogo en mi dolor y en mi depresión, porque no conozco la palabra de Dios, porque desconozco sus promesas. Pero cuando la palabra de Dios puede ser mi guía, como decía aquí el salmista: vivifícame con tu palabra, Señor, permite que tu palabra sea vida en mí, para que cuando yo pase por estas situaciones y estos momentos, yo no me derrumbe como la gente que no tiene tu palabra. Yo no me tire y diga: estoy abatido, porque cada vez que yo estoy abatido puede ser porque he descuidado la palabra de Dios. Continúa diciendo, versículo 26: te he manifestado mis caminos y me has respondido: enséñame tus estatutos. Este es un pasaje muy revelador, porque el salmista está diciéndole al Señor: te he manifestado mis caminos, es decir, te he contado mi vida. Y cada vez que yo leo esto, yo puedo ver claramente, igual como lo veíamos en el discipulado, una comunión con Dios, una que no es un monólogo, como decía Omar en la mañana, en donde tú nada más estás hablando tú solo, contigo mismo, sino que estás hablando con el Señor y tú sabes que el Señor te responde a lo que tú le estás contando. Y el salmista está diciéndole: Señor, te manifesté mis caminos. Otra traducción dice: te he contado mi vida, te he contado las cosas por las que estoy pasando, te he contado mi situación por la que estoy viviendo. No está mal que el día que tú te sientas por una situación, que pases por un momento así, no está mal que tú puedas orar al Señor y decirle: Señor, hoy me siento desanimado, hoy me siento preocupado, Señor, hoy estoy triste por esta situación, hoy estoy pasando por este momento, Señor, hoy estoy viviendo esta circunstancia. Y es lo que la Biblia nos enseña, que tú y yo podamos llegar delante del Señor y que podamos nosotros externarle
cómo estamos viviendo, porque a veces, brother, vuelvo a comentarte, y perdóname que insista mucho, pero es que a veces es muy común que buscamos el refugio en alguna persona, buscamos el consejo de alguien que a veces lamentablemente ni siquiera está instruido con la palabra de Dios, porque qué bueno que buscáramos el consejo de una persona madura en la palabra, te puede orientar conforme a la palabra, pero muchas veces el desánimo me lleva a irme a buscar otras salidas, otras alternativas, y no la palabra de Dios. Y aquí el salmista está diciendo, te he contado mis caminos, Señor, pero tú no me ignoraste, tú me respondiste. Cada vez que tú te acercas con un corazón humilde delante de Dios, el Señor te va a responder. Siempre, bro. Siempre va a venir una respuesta de Dios a tu vida, siempre. Porque la Biblia dice que el Señor no rechaza al corazón contrito y humillado que se acerca a Él, el Señor no lo rechaza. El Señor te va a escuchar, el Señor te escucha en las peticiones que tú le hagas, el Señor te escucha. Pero el salmista cuando dice, te he contado mi vida, Señor, te he manifestado mis caminos y me respondiste, inmediatamente después en ese mismo pasaje dice, enséñame tus estatutos. Porque da a entender que la respuesta de Dios, la respuesta que Dios le da es aquí, en la palabra. Yo te dije, Señor, te estoy contando cómo me siento, pero tú me estás respondiendo ¿cómo? Con tu palabra. Pero a veces tu palabra, Señor, no es lo suficientemente clara, no la entiendo. Por eso dice, enséñame tus estatutos, Señor, enséñame tu palabra, permíteme entenderlo. De hecho, el versículo que sigue, el versículo 27 dice, hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. ¿Quieres poder entender la palabra del Señor de una manera más fácil? ¿Te gustaría que la palabra de Dios pudiera hablar a tu vida de una manera más fácil? Permanece en su palabra. ¿Sabes cuál es la manera en la que la palabra te va a hablar? Por eso te decía que cada vez que llega el abatimiento a tu vida o el desánimo, muchas veces se puede deber a que hemos descuidado la palabra de Dios. Y a veces cuando llegan los momentos difíciles y yo no tengo la palabra de Dios en mi corazón, no voy a saber ni para dónde. Pero cuando le he dado lugar a la palabra de Dios en mi vida, su palabra es la que me empieza a guiar. La palabra de Dios tiene que estar todos los días en nuestra vida. Por eso te hemos recomendado que todos los días pases un tiempo de lectura en la palabra de Dios. Vuelve a leer lo que estamos viendo, este pasaje, vuélvelo a leer en la semana. Mañana, agarra tu Biblia y vuelve a leer el mismo pasaje que estamos viendo. Y medítalo. Ve versículo por versículo y medítalo. Y acuérdate de lo que platicamos. Y Dios te va a seguir hablando. Porque a veces cuando no leemos la palabra de Dios o no la hemos atesorado, creemos que la palabra de Dios es como el horóscopo. Que hoy vas a consultar el horóscopo y te dice, a ver, Capricornio, ¿no? El día de hoy, para ti, hoy vas a conocer a una persona muy especial. Entonces tú estás, hoy voy a conocer a alguien, ¿no? Porque ya viene aquí mi horóscopo. La palabra de Dios no es el horóscopo, brother. A veces hasta es peligroso hacer eso. Hay personas que como que le hacen así, la ojean y dicen, donde caiga el dedo, esa es la palabra de Dios. Hoy me siento abatido, pero la voy a escudriñar así, y donde caiga mi dedo, ahí el Señor me va a hablar, ¿no? Esa es la palabra que Dios tiene para mí. No las has estado escudriñando, brother, y quieres que Dios te hable así como si fuera tu horóscopo, que lo vas a encontrar ahí lo que tienes que hacer. Y entonces tocas ahí y dice, Judas se ahorcó, ¿no? Y dices, no, creo que ese horóscopo era para el de Cáncer, no para mí, ¿no? Yo soy Capricornio, entonces no. Y le dices, no, le voy a dar otra vez. Le vuelves a dar y dices, ahora sí ya, aquí, ¿no? Y dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces, ten cuidado, la palabra de Dios no te va a estar hablando así, brother, ¿no? Si no vas a ir y te vas a ahorcar. La palabra de Dios tiene que estar todos los días en nuestra vida, todos los días en nuestro corazón. Tienes que meditar en su palabra
tenerla en tu mente, en tu corazón. Cada vez que tú atesoras la palabra, la vas a tener en tu mente y en tu corazón. Se me figura como cuando está uno enamorado en los primeros días de novios. En mis tiempos, porque yo sé que ya, no, todos los de aquí creo que sí estamos más o menos en los mismos tiempos, así que me vas a entender perfectamente. Bueno, por allá algunos chavos. Pero hacíamos unas cartitas de amor, ¿no? O te hacían tu cartita de amor. Y entonces cuando te daban tu cartita, pues te la daban así envuelta, pues que solo las mujeres saben cómo envolverla, porque pues ya después tú como hombre no sabes ni cómo abrirla, pero ya la abres por fin y la lees, ¿no? Y la lees una vez y estás, y sientes así bien bonito, ¿no? Qué padrísimo. Que llegue el momento en donde estás suspirando, que al poco ratito ya ni necesitas volver a regresar, porque estás como que pensando, y me dijo que esto y que soy lo máximo, ¿no? Y estás meditando en eso. Y te vas a dormir y vuelves a sacar tu cartita y vuelves a pensar en la cartita. Y a veces te digo, ya ni siquiera la tienes que sacar porque te acuerdas perfectamente bien de todo lo que te escribieron, porque es tan valioso para ti que así lo atesoras. Y a veces cuando, bueno, ese es el ejemplo que yo quiero poner de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que llegar a ser como eso, brother. La tengo que atesorar de tal manera que tengo que estar meditando todo el tiempo en ella, porque es la que me guía, es la que me sustenta, es la que me sostiene, es la que en los momentos de mi vida, en los distintos pasajes de mi vida, es la que me va a sostener, brother. Por eso es importante que tú y yo todos los días podamos estar escudriñando su palabra, para que cuando llegue el momento de desánimo, tú y yo podamos conocer su palabra. Versículo 28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame con tu palabra. Igual la ansiedad, ¿no? Llega el momento en mi vida. ¿Qué es la ansiedad? Pues cuando tienes mucha preocupación por una situación, estás nervioso, tienes miedo, a veces el estrés te provoca esa ansiedad y estás con eso y dice, pero tu palabra, ¿qué dice ahí? Susténtame, Señor. Tu palabra es la que me sustenta. Cada vez que viene a mi vida ansiedad, por eso dice la Biblia que echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cada vez que venga la ansiedad a tu vida, échala, dice, echa toda vuestra ansiedad en Él. Ahí es donde debemos de practicar esto que estamos aprendiendo. Ora delante de Él, Señor, te conté mis cosas que estoy pasando y tú me respondiste. Voy a echar toda mi ansiedad, todas estas cosas que yo no puedo controlar, que están fuera de mi control, pero te las voy a poner en tus manos, Señor. Y voy a descansar en tu palabra, porque tu palabra es la que me sostiene. Y voy a reposar en ella. Hablando acerca de Abraham, pues imagínate, sigue contando la Biblia en el libro de Hebreos, te recomiendo que lo sigas leyendo, el capítulo 11. Pero cuando el Señor le pide a Abraham, a su hijo Isaac, que lo sacrifique, imagínate ese momento de la vida de Abraham. Después de tantos años que no había podido tener un hijo y que Dios le promete el hijo y que por fin llega el hijo y es el hijo de la promesa y que de repente el Señor le dice, agarra a tu hijo y sacrifícalo y mátalo. No creo que para Abraham haya sido muy gustoso y haya pegado de brincos y diga, wow, increíble, vámonos, hijo. Imagínate tomar la decisión de agarrar a tu hijo y decir, vamos caminando, y luego que el trayecto de donde estaba la casa de Abraham hacia donde iba a ser sacrificado su hijo era un trayecto de 3 días. Por lo que pienso que fueron caminando y se tuvieron que detener en algún momento, a lo mejor pasar la noche ahí y después volver a caminar. Yo no me imagino esas noches que vivió Abraham en ese momento, no me lo imagino. Pero imagínate saber que llevas a tu hijo a la muerte y que te estás acercando y que lo tapas a lo mejor ese día, lo estás tapando, lo estás durmiendo, pero sabes que el Señor te pidió matarlo y sacrificarlo.
Y no sabes, la Biblia no nos cuenta cómo lo vivió Abraham, pero tú imagínate cómo pudo haber estado Abraham. Pero la Biblia dice, echad toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Dios tiene cuidado de ti. Yo estoy completamente seguro que Abraham estaba confiando en el Señor, que con toda confianza, pero no creas que a pesar de que Abraham confiaba en el Señor, pues yo pienso que tenía no sé, brother, no sé ni imagínate lo que vivía. Y cuando llegó el momento donde tenía que sacrificar a su hijo, dice que extendió la mano sobre su hijo para matarlo y lo hizo. ¿Qué crees tú que Abraham estaba pensando cuando extendió la mano y lo iba a matar? ¿Qué piensas tú que Abraham podría haber estado pensando? La Biblia nos dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11, en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Así que lo que Abraham estaba pensando cuando estaba a punto de matar a su hijo, él estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de la muerte. Así que cuando tú y yo estamos viviendo una situación donde tú no sabes ni qué onda, y Dios está y tú estás recibiendo la guía de parte de la palabra de Dios, pero tú no entiendes a veces lo que la palabra de Dios te dice, pero caminas en fe, obedeciendo su palabra, llega el momento en donde tú, fíjate cómo Abraham, sabiendo que iba a matar, pero él sabía que Dios no lo entendía, brother. Él decía, ¿cómo es que el Señor me prometió que de mi descendencia y me está pidiendo que mate al que es de mi descendencia? Es imposible, no lo entiendo, Señor. Hay cosas que mi cabeza no me da, pero actúo en fe. A veces en mi cabeza no me da el por qué el Señor me dice, no vayas a ese trabajo, no aceptes ese trabajo, pero Señor, voy a ganar más dinero. Pero Señor, voy a estar en un nivel de vida mejor. Y a veces hasta yo mismo me autoengaño, ¿no? Y ahora voy a poder dar diezmo, porque ni diezmo, pero pues ahora sí, ya voy a poder dar diezmo. Y cuando ganes ese salario, brother, más te va a costar trabajo dar diezmo, porque vas a decir, no, pues el diezmo ahora es bueno, si cuando me tocaba así, me dolía el codo, imagínate toda esta magnitud, ¿no? Pero a veces me autoengaño y no sé qué hacer, y en diversas situaciones no entiendo por qué el Señor me dice no, pero tengo que confiar en Él. Y vemos cómo Abraham, en medio de esa situación, puso toda su confianza en el Señor. Era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. Con esa confianza lanzó su mano sobre Isaac, y cuando yo no sé, yo pienso que no lo sé, pero me imagino que cuando hizo esta parte hacia atrás, ya decidido para matar, oyó la voz del cielo que le dijo, detente, ya. Ahora sé que tú estás dispuesto aún a darme tu hijo. Ya, tu fe fue probada. Que tú y yo podamos ser ese tipo de personas, asidos de su palabra, confiar ciegamente en su palabra, y que podamos caminar viviendo ciegamente en su palabra, brother. Es la única manera, asidos de la palabra de Dios, que en medio de esas circunstancias, en medio de esa ansiedad, la palabra de Dios te va a sostener. Por eso dice en el versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, pero susténtame con tu palabra, Señor. El sustento va a venir de tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. El camino de la mentira es el camino completamente distinto a la palabra, ¿no? Cualquier otra cosa que desvíe tu vista y tu atención de la palabra, porque hacemos caso a muchas cosas, brother. Hacemos caso a muchas otras situaciones, y la palabra de Dios es lo último que a veces volteamos a ver. Versículo 30, escogí el camino de la verdad. Y a partir de aquí, del versículo 30 hasta el 32,
los últimos 3 versículos, nos muestra cuál es la respuesta del salmista hacia haber entendido que la palabra de Dios es su sustento, y ahora cuál va a ser el accionar del salmista. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a hacer? Hoy tú y yo hemos entendido que la palabra de Dios lo es todo. Sí. Hoy tú y yo hemos entendido que la palabra de Dios me va a llevar hacia el camino de la plenitud de gozo. Sí. Que la palabra de Dios va a limpiar mi corazón y va a purificar mi corazón. Sí. Que la palabra de Dios me va a guiar en esta vida, en este camino, que soy forastero y que soy peregrino, y me va a guiar como si fuera una brújula. Sí. Que la palabra de Dios me va a sostener aún en los momentos difíciles de mi vida que yo pase. Sí, lo hemos entendido. Sí, y el salmista, entendiendo esto, termina con estos 3 últimos versículos diciendo: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Porque es una decisión que cada uno de nosotros debemos de tomar. Es una responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. La responsabilidad no es del pastor, ni la responsabilidad no es de ninguna de las personas que a veces tenemos la oportunidad de estar aquí. La responsabilidad es individual, brother. ¿Tú qué vas a escoger? ¿Vas a escoger el camino de la verdad? Su palabra es verdad. ¿Vas a escoger el camino de la verdad? Vas a poner, dice, he puesto tus juicios, es decir, tu palabra delante de mí. No la he puesto atrás, no la he puesto a un lado, no la he dejado por ahí, la he puesto delante de mí, porque lo que da a entender cuando dice la he puesto delante de mí es como, es mi guía, yo quiero seguirla. No la voy a dejar atrás y voy a caminar en mis caminos, y la palabra de Dios va a estar por allá atrás y yo voy a seguir caminando mi vida como yo quiero, pero lo que he puesto es la palabra de Dios delante de mí, porque yo quiero caminar en base a su palabra. Ahora es mi decisión. He escogido. Es una responsabilidad que hoy el Señor te dice a ti: brother, ¿qué vas a escoger? He puesto en ti, delante de ti, el camino de vida y el camino de muerte. Escoge el de vida para que vivas. ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres tener plenitud de gozo? Escoge vivir en el camino de vida. Dice: me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Es decir, me he apegado es como me he adherido a tu palabra. Y cuando dice no me avergüences, no es que le esté diciendo al Señor: no la vais a regar, Señor, no me vais ahora a avergonzar, sino lo que le está diciendo es: Señor, yo sé que los que se apegan a tu palabra no van a ser avergonzados. Los que creen en ti, Señor, no serán avergonzados. Y estoy confiado en que tu palabra me va a librar de la vergüenza. Por el camino de tus mandamientos correré. Es el último versículo. Y fíjate cómo termina diciendo correré. No nada más caminaré, sino correré, porque cuando hayas caminado por su palabra y hayas comprobado que su palabra de Dios es viva, ahora sí vas hasta correr, brother. Cuando antes ni podíamos caminar, estábamos como ese paralítico que vimos en el Evangelio de Lucas, ¿te acuerdas? El paralítico que no podía caminar, así tú y yo estábamos imposibilitados antes de conocer la palabra de Dios. Estábamos paralizados para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, pero ahora que el Señor ha abierto nuestros ojos, ahora tú y yo podemos caminar en sus caminos. Y ahora cuando el Señor dice aquí, cuando ensanches mi corazón, es decir, que de tal manera entre la palabra de Dios a mi corazón, que mi corazón se ensanche de su palabra, ahora sí yo voy a correr y voy a caminar en tus caminos, ¿ok? Muy bien, vamos a la conclusión. Déjame leerte la conclusión. Va a aparecer también ahí en tu hojita inductiva. Dice: en los momentos más profundos de tristeza, recordemos que Cristo llevó nuestros dolores en la cruz. Solo su palabra puede levantarnos del polvo, fortalecer nuestra fe y renovar nuestro corazón. No busquemos alivios pasajeros, ni permitamos que la verdad, más bien permitamos que la verdad eterna de Dios nos vivifique, nos sostenga y nos guíe hacia su propósito eterno. ¿Ok?
Con esto terminamos este tema. Vamos a orar y nos despedimos con una alabanza.